Bueno, hermanos, os voy a invitar a que abráis la palabra por Job, capítulo 42. En la palabra de Dios, el Señor nos muestra una gran cantidad de personas que han tenido una experiencia personal con Él. Y vemos cómo esa experiencia siempre, sin ninguna excepción, siempre ha supuesto un cambio radical en la vida de esas personas para bien. Y también vemos cómo lo que el Señor nos muestra en su palabra sirve también para aplicarlo a nuestra propia vida, aunque son cosas que han ocurrido hace a lo mejor 2000, 3000 años, no lo sabemos, pero siempre podemos aplicarlo a nuestra vida diaria hoy en día. Job es muy conocido, incluso entre los que nunca han abierto una Biblia, ¿verdad? Tú le hablas a cualquiera de Job, incluso a un ateo, y te dice que le conoce. Y precisamente una de las más famosas experiencias es esa experiencia de restauración que el Señor nos muestra en Job. Se dice que fue un hombre de fe y que tuvo una gran paciencia, ¿verdad? Esto es lo que normalmente suele centrar el estudio de Job, la fe y la paciencia. Pero nosotros vamos a ir al capítulo 42 y vamos a ver también algunas partes del resto del libro de Job para centrarnos en algo en lo que normalmente no nos fijamos tanto. Y en una parte de su carácter que tampoco se habla demasiado. Y el objetivo que vamos a buscar con la ayuda del Señor es precisamente ver qué es lo que nos quiere revelar el Señor y de qué nos sirve para mejorar nuestra relación con Él en nuestro día a día. Ese es el objetivo, para su gloria, para nuestra bendición y también para testimonio a las naciones. También vamos a ver qué lugar ocupa Cristo en todo esto, porque otra cosa que encontramos en la palabra es que mires donde mires, encuentras a Cristo. Toda la palabra gira en torno a Cristo. Y el libro de Job no es una excepción a esto. Luego lo veremos. Dice en Job capítulo 42, los versículos 1 al 10. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Antes de entrar en lo que el Señor nos está mostrando, las verdades bíblicas que encontramos en este pasaje, tenemos que saber algunas cosas acerca de Job. Si leemos los capítulos 1 y 2 del libro, lo primero que salta a la vista es que él fue una persona privilegiada entre los de su tiempo. En el capítulo 1, versículo 3 dice que su hacienda era de 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y dice que era aquel varón más grande que todos los orientales. Era impresionante, incluso hoy en día las posesiones de Job hubieran sido una cosa impresionante. Pero también dice en estos 2 capítulos que en un instante lo perdió absolutamente todo. Dice en primer lugar que el pueblo de los sabeos lo atacaron, le robaron todo el ganado y mataron a sus criados. Justo después de eso, que sus ovejas y sus pastores murieron por un fuego que les vino del cielo. Después de eso, los caldeos, otro pueblo de la zona, mataron a todos sus criados y a sus camellos.
Luego dice que sus 7 hijos y sus 3 hijas murieron sepultados por el techo de la casa del hermano mayor, cuando estaban todos reunidos. Y después de eso, por si fuera poco, él mismo cayó enfermo de sarna y tenía que estar todos los días sentado en el suelo en medio de ceniza, rascándose, dice, con un tiesto. Todo esto lo podéis ver en los capítulos 1 y 2 de Job. Y ya para colmo, en esa situación tuvo que soportar que su mujer, la única persona que le quedaba y en la que debería de poder apoyarse, le dijera lo siguiente, capítulo 2, versículo 9. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjate qué cosa tan tremenda, ¿verdad? ¿Te puedes poner en el lugar de Job por un momento? Imagina, después de haberlo perdido todo, de haber perdido tu casa, tu familia, tus hijos, tu salud, encontrarte con que la única persona en la que te puedes apoyar te dice esto. Posiblemente ese sería el momento en el que Job tocó fondo. Y, sin embargo, dice en el capítulo 1, versículo 22, para que nos hagamos idea de la fe y de la fortaleza espiritual que tenía Job, dice este versículo que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo, ¿verdad? Muchos piensan en este hombre como un gran héroe de la fe, una persona que era capaz de soportarlo todo. Pero si nos fijamos en el libro de Job, nos damos cuenta de que no todo fue perfecto en su comportamiento. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 11, dice que maldice el día en que nació. Y aquí dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o esperé a salir del vientre? Esa fue una de las primeras reacciones que tuvo al verse sin nada. Luego en el capítulo 7 y en el 16 habla directamente en contra de Dios. Más adelante en el capítulo 10 y en el 30 dice que está harto de la vida, se enfada con Dios por haberle permitido nacer y dice en el versículo 10 y versículo 18, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Luego en el capítulo 21 se queja de que a los malos les va bien y se lo echa en cara a Dios. Dice en el 21, versículo 7, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Y en el capítulo 24, versículo 12, se queja de que a Dios no le importa la maldad. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. 24:12. Así que vemos que es verdad que Job tuvo una gran fe, tenía una gran fortaleza espiritual, pero no era perfecto. Tuvo sus momentos de debilidad, tuvo sus momentos de duda, tuvo sus problemas. Y aquí nos damos cuenta de que nosotros no somos tan diferentes a Job. Quizás no hayamos llegado al extremo de sufrimiento que él llegó a lo largo de su vida, pero cuando nos hemos visto en una situación complicada, ¿hemos pensado alguna vez que estamos cansados y que queremos cambiar de vida? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Has pensado alguna vez, has tenido la tentación o lo has llegado a hacer de echarle en cara a Dios que no te ayuda? ¿Te has enfadado alguna vez con Dios preguntándole por qué permite el sufrimiento? ¿Te has indignado alguna vez viendo que a la gente mala que no, o la gente que no cree en Dios le va bien y a ti no? No somos tan diferentes a Job. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? ¿Por qué nos está revelando el Señor estas cosas? ¿Qué es lo que quiere que aprendamos y qué quiere que pongamos en práctica en nuestra vida diaria? Hay algo muy importante que fue la clave del éxito en la vida de Job, y es que el Señor le mantuvo firme en la fe. Y mira la diferencia, no es que él se mantuviera a sí mismo firme en la fe, no, es que el Señor fue quien le mantuvo firme en la fe. En toda esa situación el Señor le sostuvo y no permitió que se apartara de sus caminos. Esto es un poco genérico, sin embargo. ¿En qué consistía la fe de Job? ¿Cuál podríamos decir que era la confesión de fe de Job? Pues la tenemos en Job 19, versículos 25 al 27. Y os voy a pedir que la leáis conmigo porque son 3 versículos muy importantes. Job 19, versículos 25 y 27. En esto creía Job. Yo sé
que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que aquí tenemos que Job creía que había un Dios vivo y verdadero. Creía que ese Dios vivo y verdadero le iba a redimir, es decir, le iba a rescatar de todos sus males y de las consecuencias de todos esos males sobre su vida. También creía que ese Dios vivo, verdadero y redentor le iba a llevar a vencer a la muerte. Y también creía que Dios le iba a recibir en persona y que podría verle cara a cara en un lugar donde podría descansar para siempre. ¿A qué te suena esto, hermano? A mí me suena el mensaje del Evangelio. Esta confesión de fe que hace Job en estos versículos podríamos compartirlo cualquiera de nosotros como cristianos evangélicos de hoy en día. Compara la promesa en la que cree Job, que acabamos de leer, con la promesa que Cristo hace en Juan 14, versículo 2 en adelante. Dice aquí Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Job no conocía a Jesús en persona, porque todavía no había sido revelado, pero conocía a su Padre. Conocía a su Padre. Y resulta que ambos, el Padre y el Hijo, son el mismo Dios. El mismo Dios único y verdadero. Por tanto, sabiendo cómo es el Padre, Job pudo hacer esta confesión de fe que podría compartir cualquier creyente hoy en día, porque todas y cada una de las partes de esta confesión son idénticas a las que Cristo ha hecho a su iglesia y que forman la base del Evangelio. Sin duda que Job era un hombre de fe, pero no quiero hablar hoy de los méritos de Job, porque hay que tener claro que si él llegó a conseguir algo fue porque Dios le ayudó a hacerlo. Si llegó a pensar bien es porque Dios le dio la sabiduría para hacerlo. Si llegó a resistir fue porque Dios le dio la fortaleza. El Señor le ayudó y le guió en todo momento. Y lo importante es que de igual manera, de la misma forma en que el Señor ayudó a Job y guió a Job y cuidó a Job y le tuvo en sus manos, de esa misma manera actúa con nosotros, porque es el mismo Dios el que está con nosotros. Job tenía en su mente y en su corazón la promesa de ese Redentor divino que le iba a restaurar y que le iba a sostener. Nosotros tenemos la promesa del Redentor divino, que es Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz, que limpió la culpa de nuestros pecados ahí clavado en la cruz, esa culpa que pesaba sobre nuestros hombros y que nos separaba de Dios. Él nos presentó limpios delante del trono del Padre y abriéndonos las puertas de los cielos, donde ha preparado un lugar donde podremos verle cara a cara, tal y como creía el propio Job. Veremos al Señor cara a cara si creemos en Cristo como nuestro Señor. ¿Y qué tenemos que hacer para recibir ese regalo? Lo mismo que hizo Job, tener fe en ese Redentor. Tener fe en ese Redentor y mantenernos firmes en esa fe, incluso por encima de las circunstancias. Ahora están de moda los libros de autoayuda, que te enseñan qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que pensar. Si tú miras, hay una sección en todas las librerías, que es la sección de superventa. Y esa sección está casi completamente compuesta de libros de autoayuda. Y hay uno que hace tiempo me llamó la atención, de Donald Trump. Y Donald Trump escribió un libro que se titula El secreto del éxito en el trabajo y en la vida. Me llamó la atención el título. No sé yo si ese libro servirá de mucho o de poco, pero tengo claro una cosa, hermano. No necesitamos que nadie nos explique cuál es el secreto del éxito en el trabajo y en la vida, porque lo tenemos en la palabra de Dios.
Es más, en la palabra de Dios no te enseña solo el éxito en la vida en este mundo, sino que te enseña dónde está el camino hacia la vida eterna, que es mucho más importante. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Ahora vayamos al capítulo 42, hermanos. Aquí hay unas palabras de Job que llaman muchísimo la atención y que son, a mí me parecen preciosas. Y vemos que esa fe que el Señor dio a Job le permitió ver a Dios y comprender, como él dice, cosas demasiado maravillosas, cosas que antes él no podía comprender porque estaban fuera de su alcance. Pero Dios hizo que él pudiera llegar a comprenderla. Dice el versículo 5 del capítulo 42, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Ahora el Señor había puesto esas cosas demasiado maravillosas al alcance de su mano, delante de él, y podía verlas claramente. No sé lo que puedes pensar tú, pero yo quiero experimentar lo mismo que experimentó Job. Y quiero ver lo mismo que vio él. Lo bueno de todo es que el Señor nos revela en este mismo lugar cuál es el camino para ello. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Job? Job básicamente estaba teniendo una lucha espiritual, básicamente motivada por tres cosas que no era capaz de entender. La primera cosa que no era capaz de entender es lógicamente, todas las desgracias que le habían pasado de repente. La segunda de ellas era ver que Dios aparentemente no hacía nada. Y la tercera de ellas es ver que a la gente mala le iba bien y a él no. Tenía esos amigos ahí dándole malos consejos y estaban tranquilos en su casa y les iba bien, y el que hacía la voluntad del Señor le iba mal. ¿Por qué? Y tenía esa lucha espiritual. Son tres por qué que estoy seguro de que de alguna manera o de otra, de forma parecida, hemos podido llegar a tenerlo nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué me tienen que pasar a mí estas cosas si no he hecho nada? ¿Por qué Dios no me ayuda y me deja pasar por esto? ¿Por qué los que no creen en Dios les va mejor que a mí? Eso no es justo. ¿No has pensado alguna vez eso? Pero aquí el Señor empieza a actuar en el corazón y en la mente de Job. Y mira de qué manera esa experiencia de restauración va cambiando su corazón poco a poco y su mente. Y acaba resultando de bendición para él y para los que están a su alrededor. Después de un tiempo con todas aquellas dudas, en el capítulo 38, fíjate, en el capítulo 38, ya casi al final del libro, ya Job llevaba dándole vuelta a la cabeza un tiempo. El Señor dejó que Job le diera vuelta a la cabeza. Pero en el capítulo 38 el Señor empieza una conversación con Job para hacerle entender lo que está pasando. Sin embargo, no lo hace como él esperaría. Dios no le da una respuesta clara, sino que tampoco le da la razón, no le dice, pobrecito, llevas razón, no te preocupes, te voy a resolver el problema ahora mismo. No, el Señor no hace eso. El Señor básicamente le da una respuesta a la gallega. No quiero ofender a los gallegos, pero es así como se conoce. Cuando tú respondes a una pregunta con otra pregunta, es responder a la gallega. Yo me acuerdo que Rajoy hacía eso y a los demás políticos les daba coraje. El Señor responde a Job de esta manera. Él quería respuesta, Dios se la iba a dar, pero lo que hace el Señor es, en vez de responderle directamente, le hace más preguntas. Y fíjate cómo el capítulo 38, el versículo 3 y el capítulo 40, versículo 7 son idénticos. Y aquí dice el Señor a Job, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y aquí Job podría decir, Señor, pero si soy yo el que te está haciendo preguntas, que no entiendo nada, ¿por qué me haces tú encima a mí más preguntas? ¿Por qué hace el Señor esto? Pues porque el ejercicio de autorrespuesta que tuvo que llevar a cabo Job fue precisamente lo que le llevó y le ayudó a abrir los ojos para poder terminar haciendo esta confesión que hace luego en el capítulo 42. Y esto nos enseña una lección muy importante. Hermanos, algunas veces queremos que el Señor nos ponga las cosas fáciles.
Queremos una respuesta, una solución inmediata a nuestros problemas o a nuestras dudas. Pero el Señor no siempre nos responde de esta manera. Al menudo Él nos guía para que encontremos esa respuesta, nos pone los medios para que encontremos la solución, pero al mismo tiempo nos pide que hagamos un esfuerzo. Y eso no lo hace por capricho, sino porque ese esfuerzo es bueno y necesario para nuestras almas. Muchas veces oramos al Señor pidiendo que nos ayude en el trabajo, en la relación con esa persona con la que no hay manera de llevarnos bien, en que la iglesia crezca, que nuestra familia se convierta, etcétera, etcétera, etcétera. Y queremos ver cómo el Señor empieza a cambiar las cosas desde hoy mismo. Eso está bien, no es un sentimiento o una intención mala. El Señor se va a mover, eso también es verdad, pero ¿ponemos nosotros de nuestra parte? ¿Somos responsables en el trabajo? ¿Buscamos llevarnos bien con esa otra persona que no quiere saber nada de nosotros? ¿Compartimos el Evangelio con la gente que no conocemos para que vengan a la iglesia? ¿Damos buen testimonio a nuestra familia? Es como el que hace ejercicio. Yo he empezado a correr después de mucho tiempo y empezaron a dolerme los gemelos. Cuando dejó de dolerme los gemelos empezó a dolerme la espalda. Después de dolerme la espalda empezó a dolerme músculos que yo ni conocía, pero poco a poco, con el ejercicio, me he ido acostumbrando y ahora puedo hacer cosas que antes no hacía. Algo así es lo que está el Señor obligándole a hacer a Job. Estamos viendo a un padre lleno de amor y de sabiduría que está empujando a su hijo para que practique ese ejercicio espiritual que tanto necesita. Por eso el Señor coge a Job y le dice, ¿tienes preguntas? Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Necesitas ser fortalecido? Voy a darte ejercicio. Y precisamente el capítulo 42 es el final de esa conversación entre Job y el Señor. Y los versículos 2 y al 5 que acabamos de leer son la conclusión final a la que llega Job después de haber hecho ese ejercicio que el Señor le pone por delante. Y el resultado de haber entendido lo que Dios quería hacerle ver. El plan de entrenamiento en el capítulo 42 había terminado y Job estaba recogiendo el resultado, el fruto. Y dentro de ese plan de entrenamiento diseñado por Dios hay 4 pasos muy importantes que llevan a Job a levantarse de esas cenizas y ser restaurado. Son principios bíblicos que, hermanos, también son para nosotros. Son 4 pasos que podemos llamar el verdadero camino del éxito. Vamos a verlo, pero no olvides esto. Son 4 pasos que tú y yo no podemos dar solo. Necesitamos a Dios a nuestro lado, dándonos el poder y la sabiduría para darlos, en total dependencia con Él. Porque el poder es suyo y también la gloria, hermano. El primer paso que dio Job fue reconocer la superioridad de Dios. Fíjate lo que dice en el capítulo 40, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mira cómo a pesar de que Job lo había perdido todo y no era el culpable de aquella situación, él no pierde la fe en Dios. Él sabe que aunque hay cosas que no alcanza a entender, que parece que no tienen sentido, el Señor lo tiene todo bajo control y Dios no deja nada al azar. Él lo sabe. Y aún a ciegas, aún habiendo cosas que no entiende, Job se entrega al Señor. Todo lo puede y no hay pensamiento que se esconda de ti. Es como un ejercicio que practiqué hace tiempo con los compañeros. Nos pusieron a un compañero atrás y nosotros de espalda al compañero y nos dijeron que nos tirásemos de espalda, que el compañero tenía que cogernos. Nos teníamos que fiar de que nuestro compañero nos iba a coger y no nos íbamos a dar de espalda contra el suelo. Algo así es lo que el Señor le está pidiendo a Job que haga con él. Confía en mí. Hay cosas que no entiendes. Confía en mí, yo estoy bajo control de todo. El Señor nos está llamando en esta mañana a que esta confesión que hace Job en capítulo 42, versículo 2, la hagamos nuestra. Yo conozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Luego Job da un segundo paso, y es que reconoce su responsabilidad y también reconoce sus limitaciones. Después de que se lamentara de su situación, de que maldijera el día en que nació, de que deseara estar muerto, etcétera, etcétera, resulta que Dios se acerca a él para hacerle una pregunta que está en el capítulo 38, en el versículo 2. Y mira lo que el Señor le pregunta aquí. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Aquí Job está recibiendo un coscorrón de parte de Dios, Y ahora Job se acuerda de aquella pregunta que Dios le hizo hace un tiempo y se responde a sí mismo. En el versículo 3 del capítulo 42, mira lo que dice aquí Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. En otras palabras, Job le está diciendo al Señor que había metido la pata. Señor, he metido la pata, he hablado lo que no debía de hablar. El que estaba oscureciendo mi propio entendimiento, Señor, era yo mismo. Yo hablaba lo que no entendía, le dice Job al Señor. El Señor ayudó a Job a darse cuenta de que si había algo que no podía entender, no era culpa de Dios, sino que era culpa de él mismo. Él mismo era el culpable de su propia ignorancia. Su actitud y sus propios pensamientos le habían convertido en un ciego espiritual. El único responsable de no entender nada era él mismo y no Dios. Por eso en el versículo 3, Job sigue diciendo, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Se centró tanto en ese dolor que con toda la razón vivía en el presente, pero se centró tanto en ese dolor que se olvidó de cultivar una relación íntima con Dios. Y eso es precisamente lo que en ese momento más le hacía falta. Pero lo descuidó. Si queremos respuesta, hermano, tenemos que buscar a Dios. Si quieres encontrar a Dios, tienes que buscar en su palabra. Así que nos damos cuenta, hermano, que el camino al éxito, ¿sabes dónde está? Está aquí, en su palabra. Quizás su palabra no se encuentre en la lista de superventas de las librerías, pero ¿qué más da? Es palabra de Dios. Cógela, como decía nuestro hermano Alfonso, y escarba en ella para sacar hasta la última enseñanza de la última coma que se contiene en ella. Porque es palabra de Dios. ¿Sabes lo que vas a encontrar en su palabra? Vas a encontrar a un Dios de amor que envió a su Hijo a morir por ti y por mí, que también envió a su Santo Espíritu como guía para que puedas comprender y poner en práctica su palabra. Eso es lo que vas a encontrar aquí. Mira qué cosa tan tremenda encontramos en Juan 14, versículo 15 en adelante. Juan 14, 15. Aquí tenemos al Dios el Padre, al Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo trabajando conjuntamente con la herramienta de su palabra para transformar nuestra vida. Mira lo que dice aquí. Aquí habla Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. Aceptemos este regalo de Dios y aprovechémoslo. Y prediquémoslo a esas personas que están ahí fuera, que están celebrando algo que ni saben lo que es. Ahora Job también da un tercer paso, y ese tercer paso es que acepta su posición de siervo. En el versículo 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job se sienta a escuchar humildemente qué tiene el Señor que decirle y enseñarle. Ahora que Job empieza a abrir los ojos es cuando deja de atacar a Dios y se acerca a Él con deseo de entender todas esas cosas que antes eran demasiado maravillosas y no comprendía. Sabía que estaban ahí, pero estaban fuera de su alcance. Sin embargo, ese plan de Dios que todavía no era capaz de ver claramente, ahora sí que podía hacerlo.
porque se entregó en las manos de Dios. Y el Señor responde, esta vez no con preguntas, sino explicándoselo claramente. Dios le guió para cambiar aquello en lo que estaba centrando su atención. El Señor le ayudó a dejar de mirar abajo, de mirar a la ceniza, de mirar a su sufrimiento y para empezar a centrarse en lo que estaba arriba, en esas cosas maravillosas que el Señor tenía preparadas para él. Si en algún periodo de tu vida te están pasando cosas que parece que no tienen sentido, que no las entiendes, o estás esperando una respuesta que parece que no te llega, no es momento de separarte de Dios, es momento de acercarte aún más a Él y pedirle con toda humildad que te hable. Háblame, Señor, que no entiendo nada. Y Él hablará. ¿Sabes por qué esto es posible? Porque Cristo, clavado en la cruz, redimiéndote de tus pecados, rompió esa separación que había entre el Señor y tú. Si no, hubiera sido absolutamente imposible. Gracias a ese Cristo derramando su sangre por nosotros, podemos acercarnos al Señor y decirle, habla que yo te escucho. Pero aquí hay un cuarto paso que da Job. Un paso muy importante que muchas veces nosotros llegamos a descuidar. Yo lo he llegado a descuidar y lo reconozco. Y ese cuarto paso es que él reconoce las bendiciones cuando le llegan. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo puede ser que Dios viera, que Job viera a Dios ahora y antes no le viera? No solo había entendido su mensaje, sino que es que dice que él estaba viendo a Dios. Pues porque el Señor le ayudó a hacer 4 cosas que antes no había hecho. Job reconoció la superioridad de Dios, Job reconoció su responsabilidad y sus propias limitaciones, aceptó que era un siervo y pidió que Dios le hablara. Y Dios no dejó a Job solo, le respondió. Ahora sí que estaba preparado para comprender esas cosas que antes eran demasiado maravillosas para él. Y fíjate qué es lo que pasó cuando el Señor abrió los ojos de Job y le hizo darse de frente con la verdad. Versículo 6. Aquí está Job dándose de frente con la realidad. Y mira lo que se encuentra. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Resulta que se dio cuenta de que no era tan perfecto. Tenía una gran fe, tenía una gran fortaleza, pero no era perfecto. Y no era nada delante de la perfección y la santidad de Dios. Y lo reconoce. Me aborrezco, dice. Se dio cuenta de que había pecado y se arrepintió. Que no se nos olvide, hermano, que en este momento en el que Job se arrepiente, sigue sin nada. Sigue sin casa, sigue sin familia, sigue sin... Bueno, los pocos amigos que tenía encima le daban malos consejos. La mujer diciéndole que maldijera a Dios, rascándose todavía con el tiesto. Estaba en esta situación. Sin embargo, él dice, me aborrezco por lo mal que me he portado con el Señor. ¿Y cuál es la diferencia? Porque siendo la misma situación, él tiene una actitud totalmente distinta. ¿Qué es lo que ha cambiado por en medio? Pues ha cambiado que Dios abrió sus ojos espirituales y le hizo entender la naturaleza y el carácter de su Dios. Eso es lo que había pasado. Fíjate qué interesante, una misma situación y 2 formas totalmente diferentes de vivirla. A eso nos lleva la comunión con el Señor, a vivir la vida de otra manera. En un mundo en el que la gente está condenada a muerte por culpa del pecado, no necesitamos un creador, necesitamos un redentor. No es bastante con creer, como dice mucha gente, que algo hay. Ni siquiera es suficiente con creer que Dios está ahí y me ha creado. No. El Señor nos llama a creer en Él como nuestro redentor. Un redentor es alguien que coge mi deuda y la paga por mí haciendo de intermediario y me libra de un gran problema. Eso es un redentor.
Y eso es lo que necesita el mundo. Por eso la Navidad es motivo de celebración. No estamos celebrando que podemos pasar tiempo con la familia. No estamos celebrando que podemos ponernos jerseys de Navidad. No estamos celebrando que viene Papá Noel el día 25. Estamos celebrando que Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a un Redentor, al propio Dios hecho hombre, para perdonar nuestros pecados y darnos un lugar con Él eternamente en el cielo. Un lugar que antes teníamos cerrado, porque nos lo cierra el pecado que pesaba sobre nuestros hombros. No digo que no esté bien celebrar la Navidad, que no esté bien ponerse jerseys de estos de Navidad, aunque yo nunca me pondría uno, pero si te gusta, adelante. Ahora no olvides que lo importante es esto, que reconozcas como reconoció Job, que tu Redentor vive. Pero sobre todo que te des cuenta que necesitas un Redentor, porque ni tú ni yo somos perfectos, ni podemos llegar a ser perfectos por nuestros propios medios. El Señor es alguien que nos ama, que quiere estar a nuestro lado, que quiere transformar nuestras vidas, que quiere darnos un lugar en los cielos y que nos está llamando a hacer esta misma confesión que en su día llamó a hacer al propio Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Tener esta esperanza que el mundo no puede darte es lo que te hace, es lo que me hace celebrar la Navidad con gozo. Reconocer a nuestro Dios como nuestro Creador y Redentor y lo siguiente es pedirle que nos ayude a entenderle, a servirle y a poner en práctica su voluntad, como hizo Job. Creer, entender y servir a Dios. Cuando Job hizo esto, el Señor empezó a restaurar su vida. ¿Y cómo lo hizo? Es curioso, porque lo primero que hizo fue pedirle que orara por sus amigos. Pero si el que estaba mal era Job, el que necesitaba que orasen por él era Job, ¿no? Job era el que lo había perdido todo, sus amigos no habían perdido nada. Pero el Señor lo pone a servir. Y Job obedece y ora por sus amigos. Y entonces, viendo el Señor que Job había entendido lo que él quería mostrarle y que lo había puesto en práctica en obediencia, entonces el Señor bendice su vida. Y dice que le restauró y le dio no solo lo que tenía, sino el doble de lo que tenía. Versículo 12. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Pido al Señor que en esta mañana hoy sea día de salvación y de redención, si es que alguno de nosotros aún no ha sido salvo ni redimido. Pido al Señor que en esta mañana nos abra el corazón y el entendimiento a todos los que estamos aquí, que si aún no lo hemos hecho, que podamos hacer esta misma confesión que el Señor movió a hacer a Job, que nuestro Redentor vive y que necesitamos un Redentor que cambie nuestras vidas. El Señor responderá a esa confesión abriéndonos las puertas de los cielos. Y también responderá a esa confesión dándonos una misión, que es la de predicar el Evangelio y orar por aquellos que están a nuestro alrededor que aún no le conocen. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos al Señor. Señor Padre Santo, en esta mañana nos ponemos delante de ti de rodillas, Señor, dándote las gracias por esa misericordia que no merecíamos, Señor. Esa misericordia que tuviste con nosotros, de perdonar nuestros pecados, de redimirnos, Señor, de entregarte en nuestro lugar en esa cruz, de resucitar y vencer a la muerte, Señor, para que nosotros pudiéramos ser librados de ella, de preparar para nosotros un lugar en los cielos, donde no merecemos estar, Señor, porque tú nos justificaste. Señor, queremos pedirte que como iglesia nos ayudes, Señor, a no desaprovechar ninguna oportunidad para predicar tu palabra y tu evangelio.
para predicar a esas personas que viven perdidas en el mundo, que no te conocen, para que sepan no solo que tú estás ahí, sino que te necesitan. Señor, queremos pedirte que llenes este lugar de verdaderos adoradores, que toques nuestras familias, nuestras casas, que toques nuestros lugares de trabajo, que toques a nuestros amigos y que nos use a nosotros como instrumento de predicación para ellos, Señor. No nosotros, sino tú actuando en nosotros. Señor, queremos pedirte que llenes este lugar de todas esas personas que están a nuestro alrededor a las que estamos predicándole tu palabra, Señor, que tengamos el gozo de ver cómo ellos también te adoran. Que nos ayudes, Señor, a no desfallecer cuando vemos que rechazan tu palabra, a perseverar, Señor, dando ejemplo con nuestra vida y con nuestra boca. Gracias, Señor, por el regalo de la Navidad, Señor, del nacimiento de tu Hijo. Gracias, Padre, por el regalo de tu Evangelio, por tu palabra, Señor, y la sabiduría que encontramos en ella. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos, y que tengáis feliz Navidad.